La maestra Beatriz González, que ha hecho un profuso trabajo sobre José María Espinosa, nuestro gran genio del siglo XIX. Ahí viene a la maestra Beatriz González en una conferencia el año pasado en la que estaba hablando precisamente sobre la expedición botánica, su investigación en Colombia acerca de la imagen como parte de la marca nacionalista. En Colombia, otro trazo que se ha hecho, que es fundamental, es de este caballero, que es el doctor Jaime Borja, que es de la Universidad de los Andes en Bogotá, profesor que más investiga sobre la imagen. Su gran propuesta es la imagen en el arte colonial. Él se basa en la retórica y él traza una serie de preguntas para estudiar imágenes. El libro que está a la derecha se llama Historia Cultural desde Colombia y es una corriente nacional que reúne a varios investigadores, incluyéndolo a él y al caballero de abajo, que es Joven Chicangana, quienes proponen que la imagen es un documento válido para hacer historia, para complementar a la investigación tradicional. El caballero de abajo, Joven Chicangana, santanderiano, en estos momentos es el decano de Historia y Humanidades de la Universidad Nacional de Medellín, de Antioquia, perdón, la Nacional de Antioquia. Y al lado izquierdo ven ustedes este libro que publicó, un folleto prácticamente que publica el Ministerio de Educación Nacional en el Bicentenario en conjunto con el Museo Nacional de Colombia, difundiendo las ideas del señor Chicangana, que dice que la imagen de nuestros héroes apoyó la formación de una nacionalidad. Cuando se publicó esto, la investigación estaba a punto de terminar, así que ya planteó una pequeña zancadilla en que se nos adelantaron. ¿Qué hacíamos? Porque también además surgió este nuevo marco teórico que se nos adelantó, pero de historiadores puros. Esto lo publicó la Javeriana en el 2012, se hizo en el 2010. Es una compilación de una serie de historiadores de toda Iberoamérica que hablan de la formación de la nación y de la imagen a favor de la formación de nación. Entre ellos resaltan Monsiváis, Carlos Monsiváis, que ya falleció, pero en este libro le publican un ensayo inédito en el que expone cómo en México se construyó la nacionalidad mezclando las imágenes indígenas con las imágenes republicanas. En este libro hay dos ensayos de Carlos Rincón, colombiano que trabaja en la Freire de Berlín, quien expone en varios trabajos, ha dedicado su vida a explicar cómo la imagen construye la nacionalidad colombiana. Y así sucesivamente hay una serie de ensayos que dicen que los héroes son una fabricación del Estado colombiano a partir de 1910. Bien, ¿cuál es la propuesta? Ese fue el aparato crítico. La propuesta comienza cuando se pierde Panamá. Este mapa que ven aquí fue patentado, digámoslo así, presentado en París en 1899 por este señor Pérez. Es la obra de Agustín Codaxi, pero esencialmente, ¿qué presenta este mapa? ¿Qué notan de raro? Que el territorio contiene a Panamá, contiene parte de Costa Rica, contiene parte de lo que nos ha quitado Perú, Brasil y Venezuela. Había una marca nacionalista en 1899 aprobada estatalmente, pero estábamos en plena guerra de los 1000 días. Después de esto, después de estos logros estatales, de una serie de 19 guerras civiles durante todo el 19, por fin el Estado dice, somos Colombia. Ya habíamos pasado por la Constitución del 86 y nuestra historia necesitaba escribirse, pero vinieron dos cosas: la guerra de los 1000 días, que nos fracciona económicamente, y la separación de Panamá en 1904, que hace que en el popular haya un sentimiento de arraigo antinacionalista, anticolombiano y antipolítica. La idea, la estrategia de la primera gran campaña publicitaria para vender un país se idea hacia 1909. Se inventan un centenario. El Estado legitima un centenario. Generan un concurso para decir cuál es la historia de Colombia. Se lo ganan estos dos caballeros que ven en ese óleo. Son Henao y Arrubla. Por concurso se escribe la historia de Colombia. El premio se lo llevan ellos dos. Y esa historia fue la que se enseñó en Colombia prácticamente hasta los años 70, con un modelo
totalmente lancasteriano, fruto de otros sucesos del 19. Esa fue la historia oficial, ¿de acuerdo? ¿Qué dijo esa historia oficial? ¿Qué es lo que vamos a tratar de rebatir con esta investigación que se hizo durante 5 años? Esta historia oficial se legitimó en 1910 con estos dos monumentos. Esta es la iglesia de la Veracruz. Para quienes no la conocen, es una iglesia de índole colonial que fue restaurada varias veces, pero en 1910 fue elevada a la categoría de monumento. Carlos Rincón nos dice que pues esto fue algo prácticamente forzado en razón a que en esta iglesia tenían que rezar todos los que iban a fusilar durante el régimen de Morillo. Y la cruz que ven acá es una cruz que tiene 3 metros de alto, es la cruz que tenían que ver todos los que iban a pasar al Panteón. Se erige en un Panteón nacional, aunque geográficamente el sitio donde fusilaban la gente no estaba ni cerca de acá. Pero pues por allí comenzaron a decir, aquí existe el país. Y empezaron una gran campaña, digámoslo así, audiovisual, apoyada con textos de historia para la educación. Vienen una serie de leyes, no recuerdo el momento, el decreto puntual, pero hay un decreto que sale en 1910 que dice que en adelante toda escuela tiene que tener un retrato de Simón Bolívar encima del tablero, y toda escuela masculina y toda escuela femenina tiene que tener un retrato de la Pola encima del tablero. Son las dos grandes imágenes que a partir de 1910 van a la educación. Y otra de las fuertes críticas que emite el doctor Carlos Rincón es que la pintura histórica, que es un movimiento tardío que nos llega a nosotros en 1926, esta obra es de ese año, es de Francisco Antonio Cano, se llama El Páramo del Ejército, por el paso del Ejército Libertador por el Páramo de Pisba. Allí lo que sucede iconográficamente es lo siguiente: el Libertador, el padre de la nación, está, según Carlos Rincón, ¿okay? no según mí, según Carlos Rincón, está resucitando al ejército, está siendo beatificado en una posición de gran héroe nacional, porque el ejército está falleciendo tras una serie de sacrificios en una fuerte campaña rodeada de hambre, de falta de recursos y demás. En los elementos pictóricos, el Libertador, ¿de acuerdo? Aquí va de últimas y es el único de los oficiales que se ha bajado de su caballo a atender a un moribundo, a resucitarlo, o por lo menos es lo que propone Carlos Rincón, sucede iconográficamente aquí. Bien, la metodología de la investigación que se siguió fue de este señor, del profesor Renzo Ramírez, de la Universidad Nacional de Medellín, en la que él propone también que la imagen es válida para escribir investigación pura y dura, que la imagen no es simplemente algo decorativo, sino que es válida como documento y fuente primaria. El método ya se los describiremos en algún ensayo o en algún artículo. Estas fotografías son de los archivos y fuentes primarias consultadas durante 5 años. Se empezó por el archivo histórico de Sevilla, verlo aquí arriba, el cual se buscaron en los judiciales y en los notariales momentos en los cuales pudiéramos encontrar pistas para determinar si nuestros pintores fueron contratados o no para ciertos encargos con intenciones nacionalistas. No lo fueron, no los hay. Siguiente archivo consultado, vean esta foto de acá, es la entrada al Archivo General de la Nación en Bogotá, donde se consultó toda la parte iconográfica. Mauricio Torres, el director del archivo, permitió tomar fotos de todos los mapas, símbolos, pero eso dio para otro capítulo de la investigación. De próceres, allí no encontramos los objetivos. Donde sí se encontró una fuente primaria bastante rica, en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Tiene dos ventajas, una que es gratuita, es pública, y las fuentes primarias son directamente impresas desde el 19, condición para los libros de allí que máximo hayan sido publicados en 1920. Por esa razón, esa sala de libros raros fue el remanente de fuentes primarias durante 3 años de consulta diaria. Es decir, se revisó toda la literatura impresa en el siglo XIX que tenía que ver con héroes, batallas, independencia.